Las plantas han repelido insectos durante cientos de millones de años, mucho antes de que los humanos comprendieran este hecho. Los compuestos volátiles que dan a ciertas hierbas su fragancia característica son, en muchos casos, precisamente las señales químicas que los insectos utilizan para evitar una planta. Lo que huele bien para una persona suele indicar peligro, toxicidad o simplemente que no es deseable para un mosquito. Tras más de 20 años cuidando un jardín en una región con una importante infestación de mosquitos, esta realidad biológica ha demostrado ser consistentemente más fiable que la mayoría de las alternativas comerciales. Estas 12 plantas no son folclore. Cada una tiene actividad repelente documentada, respaldada por investigaciones de laboratorio o de campo. Varias se han estudiado junto con el DEET, el estándar sintético, con resultados que justifican su seria consideración. En la mayoría de los casos, solo requieren proximidad y cierta alteración física para liberar sus compuestos activos en el aire circundante. Número 1. Yerba de citronela, el repelente original. Cymbopogon nardus, la yerba de citronela, es la fuente del aceite de citronela que se utiliza en prácticamente todas las velas repelentes de mosquitos comerciales y en muchos productos tópicos. La planta, que crece en el jardín o en grandes macetas en una terraza, desprende continuamente su característico aroma a limón y alcanfor, que se intensifica cuando las hojas se golpean o se mueven o entran en contacto con ellas. Los compuestos activos, citronelal, geraniol y citronelol, actúan enmascarando las señales de dióxido de carbono y ácido láctico que los mosquitos utilizan para localizar a sus huéspedes humanos. Un mosquito se orienta principalmente siguiendo estas columnas de compuestos químicos. En un entorno saturado de compuestos volátiles de citronela, esta orientación se ve interrumpida. Estudios de campo que comparan plantaciones de citronela con áreas de control sin plantar han encontrado reducciones significativas en la tasa de aterrizaje de mosquitos en las zonas plantadas. El efecto es localizado. La citronela no constituye una barrera que abarque todo el jardín, sino una zona de menor actividad alrededor de las plantas y el área circundante inmediata. La citronela crece formando una mata grande y robusta que alcanza entre 1 y 2 metros de altura en condiciones favorables. Es delicada y requiere protección contra las heladas, por lo que resulta adecuada como planta de maceta que se puede resguardar en el interior durante el invierno en climas templados. En climas cálidos, crece como una planta perenne fiable, aumentando su eficacia a medida que la mata madura y produce más hojas aromáticas. Frotar unas hojas entre los dedos antes de sentarse al aire libre libera una ráfaga concentrada de compuestos volátiles directamente sobre la piel, una práctica sencilla y eficaz que potencia el efecto repelente pasivo de la planta. Número 2. Lavanda, la fragancia que los mosquitos evitan. Lavándula angustifolia produce linalol y acetato de linalilo, los compuestos principales responsables de su fragancia característica, en concentraciones que resultan altamente aversivas para los mosquitos. Diversos estudios han demostrado que el linalol tiene actividad repelente contra Aedes aegypti, el principal vector del dengue, el zika y la chikungunya, en concentraciones que se pueden obtener de una planta en crecimiento en un espacio exterior cerrado o semicerrado. Un estudio publicado en la revista Insects reveló que el aceite esencial de lavanda aplicado sobre la piel proporciona una protección repelente comparable a la del DEET en concentraciones equivalentes, aunque con una duración de acción algo menor. La planta en crecimiento ofrece una exposición más baja y continua que la alta concentración inicial de una aplicación tópica, lo que resulta más adecuado para crear un entorno repelente pasivo que para la protección personal durante los periodos de mayor actividad de los mosquitos. Las propiedades repelentes de la lavanda no presentan los inconvenientes de los repelentes sintéticos. Los mismos compuestos que repelen a los mosquitos tienen efectos calmantes y ansiolíticos comprobados en las personas. Esta planta, que ahuyenta a los insectos, a la vez hace que el espacio exterior sea más agradable. La lavanda plantada a lo largo de los senderos, alrededor de las zonas de descanso y en las puertas y ventanas proporciona protección pasiva en cada punto de acceso. Los manojos de lavanda seca colocados en el interior, especialmente cerca de las ventanas y en los dormitorios, extienden esta protección a los espacios interiores. En un jardín cuidado durante muchos años, la lavanda ha demostrado ser una de las plantas más versátiles y de bajo mantenimiento disponibles. Número 3. Eucalipto de limón, el repelente clínicamente validado. La Corymbia citriodora, eucalipto limón,
merece una atención especial porque su compuesto activo, el para-mentano 3,8-diol PMD, es el único ingrediente repelente de mosquitos de origen vegetal que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han incluido junto con el DEET y la picaridina como un ingrediente que proporciona protección suficiente contra los mosquitos portadores de enfermedades. Esta es una distinción importante. La mayoría de los repelentes de origen vegetal se recomiendan para situaciones de molestia causadas por mosquitos, como comer al aire libre, trabajar en el jardín o la exposición ocasional. El eucalipto limón y su extracto de PMD se recomiendan para situaciones que implican un riesgo real de enfermedad, como viajar a zonas endémicas de malaria o dengue o la exposición a altas presiones durante los picos de alimentación al amanecer y al atardecer. Estudios de laboratorio y de campo confirman que el PMD proporciona una protección comparable a la de las formulaciones de DEET de baja concentración, con una duración de 2 a 3 horas por aplicación. La planta en sí, un eucalipto de rápido crecimiento con follaje de intenso aroma a limón, libera PMD y compuestos relacionados de forma continua al plantarse en el jardín. En climas cálidos crece como un árbol de gran tamaño. En climas más fríos se puede cultivar como planta de maceta grande o anual. Triturar hojas frescas de eucalipto limón y frotarlas sobre la piel expuesta proporciona una aplicación tópica directa de PMD junto con otros compuestos volátiles de la planta. Su aroma es limpio, fresco y realmente agradable, una de las opciones repelentes naturales más placenteras disponibles. Número 4. Yerba gatera, más eficaz que el DEET en estudios de laboratorio. La Nepeta cataria, o yerba gatera, produjo uno de los hallazgos más citados en la investigación de repelentes naturales cuando un estudio de la Universidad Estatal de Iowa informó que la nepetalactona, el principal compuesto volátil de la yerba gatera, era aproximadamente 10 veces más eficaz que el DEET para repeler a los mosquitos Aedes aegypti en condiciones de laboratorio. Este hallazgo requiere contexto. Las pruebas de repelencia en laboratorio miden la concentración de un compuesto necesaria para ahuyentar a los mosquitos, lo cual difiere de la duración y la eficacia de la protección en condiciones reales. La nepetalactona se evapora rápidamente de la piel, lo que significa que su periodo de protección es más corto que el del DEET. Sin embargo, como planta de jardín que libera continuamente sus compuestos al aire circundante, la yerba gatera proporciona un efecto repelente pasivo y renovable que no requiere aplicación ni reaplicación. La yerba gatera crece vigorosamente, a veces de forma invasiva, en jardines de clima templado, produciendo abundante follaje aromático durante una larga temporada. Se cultiva fácilmente en macetas, donde se puede controlar su propagación. La planta es atractiva, con pequeñas flores blancas y lavanda que atraen a los polinizadores, y su doble función, repeler mosquitos y, a la vez, atraer y entretener a los gatos, la convierte en una planta de considerable complejidad en cualquier hogar donde haya gatos. Machacar las hojas de yerba gatera y colocar ramitas cerca de los asientos al aire libre, en jardineras o en la puerta de entrada proporciona un efecto repelente localizado. Colocar bolsitas de yerba gatera seca cerca de ventanas y puertas prolonga el efecto dentro de casa. Número 5. Romero, el repelente estructural. La Salvia rosmarinus contiene el camfor 1,8, cineol y alfapineno, terpenos volátiles con actividad repelente documentada contra diversas especies de mosquitos. Las investigaciones han confirmado que el aceite esencial de romero repele al Aedes albopictus, el mosquito tigre, en concentraciones comparables a las de los repelentes comerciales, con la ventaja añadida de que los compuestos volátiles del romero también repelen otras plagas de jardín, como pulgones, polillas de la col y moscas de la zanahoria. El valor particular del romero como repelente de mosquitos reside en su estructura. Un arbusto de romero maduro, leñoso, denso y aromático, proporciona una fuente continua de compuestos volátiles de terpenos que se difunden por el aire circundante en concentraciones que se acumulan significativamente en espacios exteriores protegidos. Un seto de romero a lo largo de un patio o terraza, o varios arbustos bien establecidos flanqueando una zona de estar, crea un ambiente químico persistente que resulta disuasorio para los mosquitos. El efecto repelente se intensifica con el calor. En las noches cálidas, precisamente cuando la actividad de los mosquitos alcanza su punto máximo, el calor del aire vespertino extrae más compuestos volátiles del follaje de romero, aumentando su concentración en el ambiente alrededor de la planta.
Esta amplificación térmica hace que el romero sea particularmente eficaz durante las horas en que la protección es más importante. Echar ramitas de romero a una parrilla de carbón o a una hoguera al aire libre libera una explosión concentrada de sus compuestos volátiles en forma de humo, una práctica con siglos de tradición en las culturas mediterráneas, donde el romero crece en abundancia y las hogueras al aire libre son fundamentales para la vida social veraniega. Número 6. Albahaca, el repelente tóxico. La albahaca dulce, Ocimum basilicum, es una de las pocas plantas de esta lista con actividad larvicida y repelente documentada. Las investigaciones han demostrado que el aceite esencial de albahaca es tóxico para las larvas de Aedes aegypti en concentraciones alcanzables en agua estancada tratada con extracto de albahaca, lo que sugiere que la albahaca plantada cerca de fuentes de agua, barriles de lluvia u otros posibles criaderos de mosquitos cumple una doble función: repele a los adultos e inhibe el desarrollo larvario. Los principales compuestos repelentes de la albahaca son el linalol, el eugenol y el estragol, terpenos volátiles que se liberan continuamente de la superficie de la planta y en mayor concentración cuando las hojas se alteran o se dañan. Los estudios confirman que el aceite esencial de albahaca repele al mosquito Aedes aegypti hasta por 2 horas cuando se aplica tópicamente, con tasas de repelencia superiores al 80% en las concentraciones de aplicación habituales. Se han probado diversas variedades de albahaca para determinar su actividad repelente y los resultados varían significativamente según el cultivar. La albahaca limón y la albahaca canela muestran consistentemente una mayor repelencia que la albahaca dulce en estudios comparativos, probablemente debido a las diferencias en sus perfiles de compuestos volátiles. La albahaca tailandesa, con su mayor contenido de eugenol, también ofrece buenos resultados. Una mezcla de varias variedades de albahaca proporciona un espectro más amplio de compuestos activos que cualquier variedad por separado. La albahaca es una planta anual de clima cálido que requiere humedad y calor constantes. No es una solución para todo el año en climas templados, pero proporciona una protección estacional eficaz durante los meses de verano, cuando la presión de los mosquitos suele ser mayor. Número 7. Menta, el repelente de insectos de amplio espectro. La menta piperita, repele no solo a los mosquitos, sino también a un amplio espectro de insectos, como pulgones, hormigas, moscas y arañas, lo que la convierte en una de las plantas repelentes de insectos más útiles para el hogar y el jardín. Su principal compuesto repelente es el mentol, cuya actividad repelente está documentada contra diversas especies de mosquitos y que, según estudios, repele a los mosquitos anopeles, vectores de la malaria, en concentraciones alcanzables mediante la aplicación tópica de la planta fresca. Una investigación publicada en la revista Bioresource Technology descubrió que el aceite de menta proporcionaba una protección del 100% contra 3 especies de mosquitos durante un máximo de 2 horas y media cuando se aplicaba tópicamente, un rendimiento que se compara favorablemente con el de los repelentes comerciales de potencia media. El vigoroso crecimiento de la menta, a menudo considerado un inconveniente para el jardín, se convierte en una ventaja en el contexto del control de mosquitos. Una densa cubierta vegetal de menta bajo los muebles de jardín, a lo largo de los senderos o alrededor de la base de los asientos al aire libre libera mentol con cada pisada, creando un efecto repelente que se renueva continuamente a nivel del suelo, donde los mosquitos son más activos. La sensación de frescor que produce el mentol en la piel, la misma que hace que la menta sea eficaz como analgésico tópico, también se produce cuando los compuestos volátiles de la menta entran en contacto con las membranas mucosas y las zonas sensibles de la piel. Este efecto sensorial es una de las razones por las que los repelentes a base de menta resultan notablemente eficaces para quienes los usan, incluso antes de que el mecanismo químico de repelencia surta efecto. Número 8. Caléndula, el pariente del piretro. Las especies de tagetes, caléndulas, contienen tiopenos y limoneno en su follaje, y algunas producen compuestos relacionados con la piretrina, muy similares a las piretrinas utilizadas en insecticidas comerciales. La caléndula francesa, Tagetes patula, ha sido estudiada específicamente por su capacidad para repeler mosquitos, demostrándose que disuade la puesta de huevos de los mosquitos Aedes cerca de las plantas tratadas. El efecto repelente de las caléndulas es más fuerte en el follaje y las raíces que en las flores. Al aplastar las hojas de caléndula, se liberan compuestos volátiles de olor penetrante y fuerte, que resultan notablemente efectivos a corta distancia. Plantar caléndulas densamente alrededor del perímetro de un jardín,
debajo de los muebles de exterior o en jardineras crea una barrera química natural cuya eficacia aumenta a medida que avanza la temporada y las plantas maduran. Las caléndulas también tienen una función bien documentada como plantas acompañantes. Sus exudados radiculares son tóxicos para los nematodos, y sus compuestos volátiles aéreos repelen a diversos insectos, como la mosca blanca, los pulgones y los thrips, lo que las convierte en una de las plantas repelentes de plagas más versátiles disponibles para el huerto. Un borde de caléndulas alrededor de un huerto protege los cultivos de las plagas de insectos, ahuyenta a los mosquitos en las zonas de trabajo y proporciona color durante todo el verano. Número 9. Yerba limón, la prima de la citronela. Cymbopo oncitratus, la yerba limón culinaria, comparte sus principales compuestos volátiles con la citronela. Citronelal, geraniol y citronelol están presentes en concentraciones significativas en las hojas de ambas plantas. Las investigaciones confirman que el aceite esencial de yerba limón tiene una actividad repelente contra la Aedes aegypti comparable a la del aceite de citronela, y algunos estudios sugieren una repelencia inicial ligeramente mayor debido a su mayor contenido de citronelal. La ventaja práctica de la yerba limón sobre la citronela ornamental radica en su doble función. La misma planta que repele los mosquitos proporciona tallos frescos para cocinar, hojas secas para infusiones y aromatizantes para el hogar. En un huerto donde se espera que cada planta sea útil, la yerba limón cumple con múltiples propósitos simultáneamente. Las matas de limoncillo aumentan de tamaño y aroma con cada temporada, volviéndose más efectivas como repelentes a medida que maduran. Las matas grandes y bien establecidas, plantadas cerca de zonas de comedor y descanso al aire libre, ofrecen la protección pasiva más eficaz. Cortar tallos frescos y colocarlos en un jarrón con agua cerca de las zonas de descanso al aire libre, sobre todo si se aplasta ligeramente el extremo cortado para liberar compuestos más volátiles, constituye un repelente de mesa efectivo y decorativo. Número 10. Geranio perfumado, la barrera con aroma a rosa. Pelargonium graveolens, el geranio con aroma a rosa, contiene geraniol y citronelol en concentraciones que le confieren una actividad repelente documentada contra mosquitos y garrapatas. Las investigaciones han demostrado que los repelentes a base de geraniol son eficaces contra Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus, las principales especies de mosquitos responsables de las picaduras molestas en las regiones templadas, con un perfil de rendimiento que los hace adecuados para situaciones de exposición moderada. Los geranios aromáticos son un amplio grupo de cultivares de Pelargonium seleccionados por su follaje aromático más que por sus flores, produciendo hojas con fragancias que van desde la rosa hasta el limón, la menta, el coco y la nuez moscada. Las variedades con aroma a rosa y limón tienen el mayor contenido de geraniol, por lo tanto, la mayor actividad repelente. Los geranios aromáticos crecen bien en macetas, lo que los hace ideales para terrazas y balcones donde no es posible plantarlos en el suelo. Colocar varias macetas grandes de geranios con aroma a rosas alrededor de los asientos al aire libre crea un perímetro fragante y visualmente atractivo que proporciona una protección pasiva eficaz. Las plantas responden bien al tacto. Al pasar la mano por el follaje se libera una explosión de compuestos volátiles que resultan placenteros al tacto y, a la vez, aumentan momentáneamente la concentración de repelente ambiental. Número 11. Sage, el amplificador de fuego. La salvia officinalis contiene tuyona, alcanfor y cineol, compuestos volátiles con actividad repelente que se intensifica notablemente al quemar la planta. La práctica de quemar salvia, el saumerio, tiene sus raíces en las tradiciones indígenas de Norteamérica y en las costumbres populares europeas, y si bien las dimensiones espirituales de estas tradiciones son objeto de estudio, el efecto práctico del humo de la salvia como repelente de insectos está documentado y es real. Echar salvia fresca o seca a una fogata, parrilla o brasero produce un humo denso y aromático que repele eficazmente mosquitos, moscas y otros insectos picadores. El efecto dura mientras la salvia sigue ardiendo y durante algunos minutos después, mientras se dispersan sus compuestos volátiles. Este es uno de los métodos naturales más eficaces para combatir los mosquitos en reuniones sociales al aire libre donde ya hay fuego. Como planta de crecimiento, la salvia ofrece una repelencia pasiva comparable a la del romero. Ambas comparten varios de sus compuestos volátiles principales y tienen perfiles aromáticos similares. Una plantación mixta de salvia y romero a lo largo del perímetro de una zona de estar al aire libre proporciona una cobertura química superpuesta gracias a dos perfiles volátiles ligeramente diferentes,
creando un efecto disuasorio de espectro más amplio que el de cualquiera de las plantas por separado. La salvia es una planta perenne que crece hasta convertirse en un arbusto robusto y atractivo en suelos bien drenados y a pleno sol, requiriendo un mantenimiento mínimo una vez establecida y proporcionando valor tanto culinario como repelente a lo largo de su larga vida productiva. Número 12. La planta jarra. La trampa, no el repelente. Las especies de Sarracenia, plantas jarro norteamericanas, emplean un método de control de mosquitos fundamentalmente distinto al de cualquier otra planta de esta lista. En lugar de repeler a los mosquitos, las plantas jarro los atraen y atrapan. Sus hojas modificadas forman tubos profundos llenos de líquido, cuyas superficies interiores están recubiertas de pelos orientados hacia abajo y una cera resbaladiza que impide su escape. Los insectos que entran, atraídos por el néctar que se secreta en el borde, caen en el líquido digestivo y son consumidos. Las investigaciones han documentado específicamente que la Sarracenia purpúrea atrapa y digiere a Washomi smithii, una especie de mosquito que se reproduce dentro de las hojas de la planta jarra, así como a otros insectos voladores como moscas, avispas y polillas pequeñas. En un jardín, las plantas jarra colocadas cerca de agua estancada o en zonas con alta actividad de mosquitos proporcionan una captura pasiva continua sin necesidad de liberar productos químicos, tener efecto repelente o requerir intervención humana. Las plantas carnívoras requieren condiciones de cultivo específicas, suelo ácido, pobre en nutrientes y constantemente húmedo, además de luz brillante, que las diferencian notablemente de la mayoría de las plantas de jardín. Se cultivan en musgo sphagnum o en un sustrato a base de turba, se riegan con agua de lluvia o destilada para evitar la acumulación de minerales que las mata y se mantienen a pleno sol. Estos requisitos las hacen inadecuadas como plantas de relleno en un jardín convencional, pero muy apropiadas como ejemplares en maceta en una terraza soleada o en el alféizar de una ventana, donde su extraordinaria forma arquitectónica se luce en todo su esplendor. La inclusión de una planta carnívora en una estrategia de control de mosquitos es eficaz en la práctica y, para cualquiera que haya visto cómo una planta jarra consume lentamente un insecto atrapado, resulta profundamente satisfactoria de una manera que una vela repelente no lo es. Estas 12 plantas representan un abanico de estrategias: liberación de compuestos volátiles, aplicación tópica, humo y trampas físicas, que, en conjunto, combaten la plaga de mosquitos mediante métodos totalmente biológicos. Ninguna de ellas proporciona la supresión contundente, inmediata y generalizada de un nebulizador químico. En cambio, crean un entorno de jardín consistentemente menos propicio para los mosquitos, una señal química acumulada, presente en el aire y en las superficies, que los mosquitos evitan en lugar de atravesarla. En un jardín con estas plantas, gestionado durante varias temporadas, el efecto se multiplica. A mayor cantidad de plantas más maduras y perfiles de compuestos volátiles más superpuestos, la presión de los mosquitos en un jardín bien plantado es considerablemente menor que la que soportaría el mismo espacio sin ellas. La inversión reside en las plantas, no en productos que requieren compra y aplicación constantes. Para quienes hayan encontrado útil este contenido, un me gusta ayuda a que llegue a otras personas que enfrentan los mismos desafíos. Se agradecen los comentarios de jardineros que hayan utilizado alguna de estas plantas específicamente para el control de mosquitos. La observación directa en el campo, acumulada a lo largo de temporadas reales en jardines reales, suele revelar detalles que los estudios controlados no captan. Al suscribirse, recibirá el próximo vídeo en cuanto se publique.